cuando el dispositivo electrónico o eléctrico no hace plenamente contacto. Hay un efecto que se llama falso contacto. Por ejemplo, en un automóvil, en un vehículo, cuando en la batería se hace ese falso contacto, entonces al darle a la llave de arranque, no arranca. A lo mejor prenden las luces, a lo mejor todos los sensores prenden, pero el vehículo no arranca porque no está haciendo plenamente contacto. O cuando vemos, por ejemplo, una lámpara que tiene un falso contacto, entonces se prende y se apaga. O cintila, ¿verdad? Está prendiéndose y apagándose constantemente porque no está plenamente haciendo contacto. Bueno, esto se los menciono porque va a ser una ilustración para lo que pasa en nuestra vida también cuando no nos mantenemos en pleno contacto con el Señor. Estuvimos meditando en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan con esta figura, esta alegoría de la vid, y mencionábamos todo este aspecto de esta planta, como es. Hoy quiero hablar un poquito más de esto, pero en esa aplicación a nosotros. ¿Qué pasa cuando no estamos en esa plena comunión? Les decía el domingo que la palabra contacto no me convence mucho porque es algo muy material, muy objetivo. Y cuando hablamos de comunión es algo mucho más espiritual, mucho más subjetivo. No lo podemos limitar a una figura muy concreta, sino es algo un poquito más profundo. Y entonces por eso les proponía yo la cuestión de la comunión. Alguien dentro de las personas que se encargan de investigar las necesidades humanas ha dicho que una de las necesidades más profundas que tenemos los seres humanos es estar conectados a otros. ¿Qué significa esto? Ser importantes para alguien. Y entonces estar en ese contacto de comunicación, en ese contacto físico, en ese contacto constante con alguien más, es una necesidad humana. Y entonces cuando no tenemos a alguien que es importante para nosotros, o nosotros no somos importantes para esa persona, estamos desconectados y sufrimos. No nos agrada no ser importantes. No nos agrada la soledad. No hemos sido criados para la soledad. Hemos sido criados para la comunión, hemos sido criados para la relación, y por eso constantemente estamos buscando esa relación. Pero esa relación, entonces, para nosotros, como discípulos, como creyentes, empieza con el Señor, y hablábamos de la comunión con el Señor. Hoy quiero leer para ustedes estos primeros 4 versículos de este mismo capítulo que leímos el domingo. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas para que den fruto y para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no pueden hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Adelante hay un versículo que trata sobre aquella rama que no da fruto y que se tiene que cortar. Probablemente si nosotros la leemos así textualmente, imaginemos muchas cosas complicadas. Al que no se mantenga unido a mí le pasará lo mismo que las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan se les prende fuego. No tiene nada que ver con el infierno, ni con el diablo, ni con condenación, ni con nada de eso. No. Jesús está mirando la planta y está mirando el proceso que sigue la planta. Déjenme tomar unos minutos para compartirles esto. Los que conocen del cultivo de las parras, de la vid, de la uva, saben que esta planta tarda un poco de tiempo en llegar a un momento productivo, y entonces van saliendo ramas a la planta, pero dan esos brotes que prometen el fruto. Y entonces cuando el que conoce de esta planta sabe que esta va a fructificar, cuida de esa rama. Pero hay otras que van creciendo, se van desarrollando, pero no dan ningún brote. Entonces cuando llegan a cierto tamaño,
el que se encarga de cultivar esta planta la corta casi desde la parte donde sale del tallo principal. Y estas ramas grandes tienen una particularidad muy interesante. No sirven como leña, no tienen utilidad. Por la consistencia de la rama, no tiene utilidad, y entonces estas, al ser separadas de la planta, se secan y entonces sirven como basura nada más. Y hay que quemarlas porque si no, transmiten ciertas plagas. Todo esto, las personas a las que el Señor se dirigía y les explicaba esto, lo sabían muy bien. Para ellos era muy familiar todo esto que el Señor estaba diciendo. Y entonces el Señor lo toma, decíamos, como una alegoría de lo que pasa entonces con el creyente o con las personas o con los discípulos que buscan, entonces procuran agradar al Señor dando fruto, dando resultado. Pero ¿qué pasa, decíamos, si no nos mantenemos en contacto? ¿Qué pasa si perdemos ese contacto? Bueno, lo más obvio, lo más rápido, pues, es que no fructificamos, no damos resultado. Por un momento, y creo que esto es bastante obvio, no necesito explicar demasiado, pero por un momento imagínense a una persona que no fructifique en nada, que no dé resultado en su vida. Como que la primera pregunta o la primera reacción es: ¿y para qué vive? ¿Sí me explico? Porque la vida se explica por su fruto, por sus resultados. Y entonces, de alguna forma, la salud, la persona sana, la persona con energía, con ánimo, fructifica. De la manera que sea, pero fructifica. No existe un solo fruto, hay infinidad de frutos. Me estoy refiriendo a los creyentes, me estoy refiriendo a las personas que pues llegan a una cierta edad, ¿verdad? Y buscan dar resultado en su persona. Como producto de esa madurez a la que han llegado, entonces buscan dar ese resultado. Pero por alguna razón, a veces nosotros nos confundimos y no damos ese resultado. Déjenme regresar de nuevo a la figura de la planta. Estas ramas, que son más o menos gruesas, robustas, que están unidas a la planta, pero no tienen esos brotes, se alimentan de la planta. El domingo decíamos que en todas las plantas hay una especie de líquido que sube de las raíces, es tomado del suelo, sube por las raíces al tallo, y luego a las ramas, y luego a las hojas, y todo eso. Ese líquido se llama savia, y tiene una cantidad de nutrientes, y eso es lo que mantiene viva la planta. Bueno, pues estas ramas que no dan fruto, sí están tomando de la savia de la planta. Por eso tienen que cortarse, porque de otra manera no permiten que las otras ramas, que sí van a dar fruto, se nutran de una manera sana. Entonces, por esa razón se cortan, para que no estén minando la vida de la planta, no la estén tomando, ¿verdad?, a costa de las demás ramas. Y entonces podría ser que el resto de las ramas sí diera fruto, pero muy raquítico, muy pequeño, porque mucha de estas sustancias te está yendo a las ramas inútiles. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? Pues que muchos de nosotros estamos buscando nutrirnos del Señor, de la fe, de la iglesia. Queremos que haga muchas cosas por nosotros, pero nosotros no damos fruto, no damos resultado, no producimos algo. Pero sí estamos buscando constantemente el provecho, sí estamos buscando constantemente el servicio, y estamos pidiendo, ¿verdad?, que se unan a nosotros por nuestra necesidad, pero nuevamente no ofrecemos esto. Por eso el Señor les dice a los que lo están escuchando: mi Padre es el que cuida la planta. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta. El que la cuida, la corta. Quiere decir, ese creyente, esa persona, entonces, que solo está buscando nutrirse, que solo está buscando su provecho, tarde o temprano termina separado de la planta. Tarde o temprano termina no siendo parte
del proyecto, parte del conjunto de los creyentes, no comparte esos intereses porque no está conectado, porque no está en esa comunión con los creyentes. Y entonces por eso solo está buscando su propia necesidad, su propio provecho, su propio beneficio. Cuando esto está ocurriendo de esta manera, entonces quien hace el juicio de estas cosas es el dueño de la planta, el que cultiva la planta, en este caso el Señor. Y si entonces esa persona, ese creyente, no está fructificando de esta manera, al secarse, ¿qué ocurre con él? Empieza a morir. Empieza a morir, no físicamente, pero empieza a morir en su fe. Empieza a consumirse como persona. Y una vida que se va consumiendo, una vida que no está fructificando, es una vida que se está perdiendo, se está consumiendo sin llegar a esa plena madurez, sin llegar a ese fruto. Nosotros acabamos de ver estas personas que pasan aquí para ser bautizadas hoy, pues son el fruto de alguien. Alguien estuvo cultivando la cercanía con ellos, la plática con ellos, el consejo con ellos, hasta que llegan a esta conclusión. Si algunos de estas personas muy jóvenes son resultado del trabajo de los padres, pues gloria a Dios por estos padres que han sabido cultivar esa fe en los hijos. Ahí tenemos un fruto. Y entonces ese fruto en su momento va a crecer y a su vez tendrá que fructificar de alguna manera. Yo les pedía el domingo pasado que se hicieran la pregunta: ¿cuál es su resultado? ¿Cuál es su fruto? ¿En qué están fructificando ustedes? Y decíamos, estar conectados con el Señor, estar conectados en ese tronco principal de la planta es algo vital. Es decir, nos va la vida en ello. ¿Qué haríamos si no trabajáramos por el Señor? ¿Qué haríamos si no tuviéramos ninguna labor, ninguna acción, ninguna actividad para el Señor? Pues entonces caeríamos en una vida inútil, no productiva, que no ofrece ningún tipo de resultado. Y entonces esta iglesia, la gran vid, por decirlo de alguna manera, se va desarrollando y va creciendo, y sus resultados son los que están diciendo qué tan madura está, qué tanto fruto ha tenido. Hay iglesias que son tan fructíferas que muy pronto tienen iglesias hijas, que muy pronto tienen misiones, que muy pronto tienen ministerios. ¿Por qué? Porque van fructificando enormemente, ¿no? Entonces nosotros esperamos que cada creyente, cada persona vaya asumiendo su responsabilidad y vaya asumiendo este llamado del Señor para ser productivo, para ofrecer algo. Así como lo vemos, por ejemplo, en los ministerios, y miren ustedes la cantidad de miembros de esta iglesia que están involucrados en el Ministerio de Educación Infantil, en los grupos de atención, en los grupos de ministerio, en las diferentes actividades, pero que asumen esta responsabilidad como una manera de ofrecer al Señor algo de parte de ellos. Bueno, esto se espera de cada uno de nosotros, pero existe todo el tiempo ese riesgo de desconexión. Y cuando yo les pido que meditemos en esto, estoy, por un lado, teniendo la intención de que ustedes evalúen con toda responsabilidad lo que han recibido y lo que están haciendo. Si ustedes no han recibido nada de parte del Señor, si ustedes no han recibido ningún tipo de nutrición, nada que les ayude como personas en su vida, pues entonces tienen razón de no fructificar. ¿Cómo se puede cosechar lo que no se ha sembrado? Pero ¿será que nosotros no hayamos recibido absolutamente nada de parte del Señor? Entonces, eso que recibimos es una responsabilidad para nosotros. Déjenme ver si puedo exponerles esto desde otra perspectiva, con otro ejemplo. Cada uno de nosotros representa una inversión del Señor. Si vamos al lenguaje de esta parábola, imagínense el tiempo y los recursos que el agricultor gasta
cultivando la planta. Entonces cada uno de nosotros es una inversión de parte del Señor. Pero hay inversiones que rinden mucho, hay inversiones que no rinden, y hay inversiones que llegan a ser todo un fraude. Elija usted la suya. Elija usted qué tipo de inversiones, qué tipo de rendimiento se está dando a quien le permite respirar cada día, a quien escucha su oración, a quien le sostiene, a quien le dirige, a quien le sana, a quien está ofreciendo constantemente algo. ¿Qué tipo de resultado está teniendo de nosotros? Cuando pensamos de esta manera, entonces pensamos que fructificar, llevar fruto, como diría este capítulo, es algo que nos llena de gozo, es algo que nos llena de alegría. Dice el Señor, este versículo lo leímos el domingo pasado: si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo esto para que sean tan felices como yo, para que mi gozo sea cumplido, dice la versión Reina Valera. Quiere decir, fructificar es un gozo tan grande como el que sienten los padres de estos jóvenes que pasaron ahora aquí. Es la alegría de decir, bueno, a lo mejor las batallas, a lo mejor los afanes, a lo mejor todos esos momentos a veces medio complicados y difíciles que pasamos, hoy dan resultado y hoy decimos, valió la pena. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el tiempo, valió la pena el acompañamiento. Así también, cuando el Señor ve nuestro fruto, ve nuestro resultado, el Señor debe decir, valió la pena. Así como esos momentos en el que pues el Señor debe habernos visto y no fue muy agradable lo que Él veía en nosotros, pero nos tuvo paciencia, nos fue sosteniendo, nos fue acompañando, nos fue guardando, y entonces llega un momento en que el Señor diga, valió la pena haber cuidado a este o a esta, ¿verdad? Valió la pena haberle ofrecido todo lo que hemos puesto a su servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el reino de Dios se va haciendo una realidad cada vez más palpable y cada vez más completa en lo que estamos viviendo. Desconectarnos es caer en la esterilidad, caer en esa parte donde no se obtiene ningún resultado, ningún fruto. Como esa persona que cae en el egocentrismo, en el egoísmo y que todo se agota en ella. No ofrece absolutamente nada, pero sí consume todo. Sí quiere todo, pero no ofrece nada. Sí quiere capturar todas las cosas, pero no hay nada a cambio de esto. Y esta es probablemente la parte a la que el Señor se refiere como las cortan, las tiran, se secan y ya no sirven para otra cosa más que para consumirse. Una persona sin fruto es una persona que se va consumiendo y no hay nada que pueda recordar su paso, su huella, su servicio, porque no hubo fruto en esta persona. Nosotros estamos llamados a tener fruto. Estamos llamados a hacer esa alegría del Señor, ese gozo del Señor. Estamos llamados a participar de ese júbilo, de esa fiesta con el Señor, de tal manera que sepamos lo que es la trascendencia, ir más allá de este nivel, llegar a un diferente nivel de conciencia en la vida, ¿verdad? O en la existencia, y conozcamos lo que es ese gozo del Señor. Que conozcamos lo que significa tener una vida fructífera. Eso es lo que el Señor está queriendo de nosotros, y por eso nos habla de este gozo, de esta alegría, de esta fiesta. Cada vez que el Señor se refería a actividades, a eventos o a momentos en donde se cumplía lo que Él esperaba,
se cumplía la expectativa que él tenía, hablaba de una fiesta, hablaba de gozo. Y tenemos en el Evangelio relatos, por ejemplo, de una cena, de una celebración. Tenemos en el Evangelio menciones a esta manera como el Señor disfrutaba esa presencia con sus discípulos que habían cumplido entonces con esta misión, con esto que Él esperaba de ellos. Y eso es lo que está destinado para nosotros. Les decía, si este momento en que celebramos el acontecimiento más importante en la vida de nuestros hermanos, que va a ser su bautismo, entonces, si este momento ilustra este fructificar, entonces va a haber un gozo entre todos. Vamos a celebrarlo y vamos a ver que hay una nueva generación de creyentes que se van a ir proyectando detrás de nosotros, que van a ir llevando adelante este gran proyecto. Quiero decir, no se ha trabajado en vano. Aleluya. Ojalá cada uno de nosotros pudiera reconocer en este paso que van a dar nuestros hermanos algo que ustedes hayan ofrecido. Su simpatía, su saludo, su acompañamiento, su enseñanza, algo que ustedes hayan compartido. Y entonces decir, nos gozamos legítimamente, lo celebramos legítimamente porque todos hemos contribuido a este triunfo. Imagínense cómo será el triunfo final del Señor. ¿Cómo será el triunfo final de este momento que vivimos en la vida, pero que finalmente buscamos reunirnos con el Señor? ¿Cómo será ese momento final? Buscamos entonces que este gozo sea cumplido. Buscamos entonces que esta misión, que esta meta se alcance totalmente. Pero para eso es muy, muy importante que no nos desconectemos. Que no perdamos ese contacto que es la comunión. Que no seamos, como decíamos el domingo, una iglesia que entra y sale. Que no seamos personas que nada más nos vemos de lejos y si acaso nomás levantamos la mano, sino que sepamos que estamos íntimamente conectados. Que cuando se está diciendo que oremos unos para otros, realmente pongamos nuestro corazón en esto. Que cuando se trata de defendernos con la presencia, con el contacto, con el afecto, realmente esto se extienda. En muchas ocasiones hemos hablado de cómo buscamos que la característica de esta iglesia sea esa fraternidad, sea esa alegría, esa aceptación en la cual cada uno de nosotros se sienta bien integrado, bien conectado unos con otros en esta comunión. Ese es el propósito. Para eso, entonces, es necesario que no se desconecte, que cultive esa disciplina de estar al tanto de sus hermanos, que cultive esa disciplina de estar en convivencia constante, frecuente, que esté buscando, que esté afinando cada detalle y cada aspecto de este servicio. En el momento en que empezamos a desconectarnos, en ese momento empieza nuestro deterioro. En ese momento empezamos a consumirnos, empezamos a acabarnos. Si nos desconectamos, nos vamos a secar. Vamos a ser cortados de la planta porque no estamos llevando mayor fruto. Y lo único que queda entonces, pues es consumirnos. Esto no es lo que el Señor quiere. Este no es el propósito de Él. No está buscando penalizar a nadie, ni buscar así lo malo que alguien haya hecho, ¿verdad? No, está buscando que seamos tan felices como Él, como leímos en este verso, llevando entonces este fruto y este resultado. Aún en los momentos desagradables, difíciles, aún los momentos de dolor, se viven muy diferente cuando uno está conectado que cuando uno está desconectado. Porque esa conexión nos da la energía, nos da el poder, nos da el valor de decir, bueno, a lo mejor en este momento no entiendo muchas cosas, pero gracias al conjunto de hermanos que me sostienen en la fe, que me sostienen en la búsqueda del Señor, veré el resultado y veré mi fe cumplida en el Señor. Y esta es la parte probablemente más importante de todo esto. Yo sé que a muchos de ustedes les han ocurrido cosas realmente impactantes, terribles, que muchos de ustedes han pasado
por trances de dolor muy fuertes, muy intensos. Y cuando yo los veo aquí, son una lección para mí. Son una lección porque a pesar de todo eso, ustedes permanecen y siguen procurando. Entonces, que toda esta comunión se siga sosteniendo entre nosotros. Y pagan un precio por su fe, por su esperanza. Y eso es una enseñanza muy grande. Porque no servimos al Señor solo mientras nos va bien, solo mientras estamos sanos, solo mientras estamos fuertes y tenemos recursos. No, servimos al Señor en todo momento. Y este testimonio es uno de los testimonios que sostienen. Por eso les digo, manténganse conectados. Así es como valoramos cada paso de ustedes, de unos con otros, y cómo nos vamos construyendo. ¿Qué les parece si le decimos al Señor: permítenos mantenernos conectados a ti, en comunión contigo? Que nunca nos apartemos, que nunca nos separemos, que nunca, Señor, nos quedemos aparte de tu proyecto y tu propósito. Que siempre estés tú entre nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por traernos cada día a esta reunión. Y que la presencia de nuestros hermanos nos recuerda tu misericordia y tu bondad. Que a pesar del dolor y de los pasajes difíciles, tú los sostienes. Y eso nos promete que también tú nos sostendrás si nosotros llegáramos a pasar por esto. Señor, no permitas que nos desconectemos. Hay muchas distracciones y muchos obstáculos, pero nosotros confiamos en que tú, Señor, cultivarás esta vida, la protegerás de los elementos y de las adversidades y permitirás que cada rama lleve fruto, abundante fruto para ti. Permítenos, Señor, ser parte de ese proyecto y de ese propósito tuyo, en el nombre de Jesucristo. Amén.